Hola chicos, hoy vamos a ver un tema muy interesante. Con la ayuda de Dios podemos aprender de la mejor manera. Así que éxitos en esta nueva enseñanza, que Dios me los bendiga y me los guarde y adelante. Hola chicos, en esta tarde vamos a ver propiedades de los números reales, un tema muy importante. Antes de eso, debemos tener en claro qué significan números reales. Bueno, números reales básicamente son todo el conjunto de todos los números que se puedan contar, que se pueden representar. Por ejemplo, números positivos, números negativos, decimales, fraccionarios, etc. ¿Sí? Bien, tenemos dos grandes propiedades, las propiedades de la adición y también las propiedades de la multiplicación o el producto. Ahora vamos a ver las propiedades de la adición. Las dos más importantes serían la propiedad conmutativa y la propiedad asociativa. ¿Qué nos dice que es la propiedad conmutativa? La propiedad conmutativa nos dice que si yo tengo dos números, A más B, recordemos que A y B son o pueden tomar valores numéricos cualesquiera. A más B es igual a B más A. Es decir, simplemente cambiándole el orden de los términos, conservando los mismos signos, vamos a encontrar el mismo resultado al hacer la suma o la resta correspondiente. Veamos un ejemplo. Tenemos menos 3 más 14. Tenemos un número negativo y un número positivo. Debería ser igual o es igual a el mismo 14, número positivo, con menos el número negativo 3. Veamos. Menos 3 más 14. Debemos recordar la ley de los signos de la adición. ¿Qué nos dice la ley de los signos de la adición? Que cuando tengo dos números de diferentes signos, ¿sí?, sumándose entre sí, se restan y se conserva el signo del número mayor. En nuestro caso, el número mayor es el número positivo. Entonces, el resultado de menos 3 más 14 sería restar 14 menos 3 y conservar el signo del número que tiene el mayor valor. El mayor valor es positivo, entonces el resultado va a ser positivo. Más 14 menos 3 nos quedaría 11. Debería ser igual a 14 menos 3, es decir, el mismo valor, 14 cambiado el orden, menos 3. 14 menos 3 efectivamente nos da 11 positivo. Entonces, de esa manera hemos comprobado que la ley conmutativa, se cumple. Es decir, que si yo cambio el orden de dos sumandos o de dos términos, conservando los mismos signos, me va a dar el mismo valor. Luego tengo la propiedad asociativa. La propiedad asociativa, ¿qué nos dice? Nos dice que si tengo tres términos, en este caso tres términos, agrupados de diferentes formas y sumándose entre sí, van a tener el mismo resultado. Es decir, como su palabra mismo lo dice, asociativa significa de asociar, de agrupar. Entonces ahí utilizamos los símbolos de agrupación o los signos de agrupación, en este caso el paréntesis. Entonces vamos a agrupar los dos primeros términos, A y B, en un solo paréntesis y separado con el signo del otro término. Es decir, A más B más C. Debería ser igual. Ahora voy a agrupar de diferentes formas. Tomo el término A, lo dejo independiente y lo sumo con los otros dos términos agrupados entre sí. Es decir, A más B más C. En otras palabras, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos agrupado de una forma, del lado izquierdo del signo de igual, y del otro lado hemos agrupado de manera distinta. Y vamos a comprobar que nos va a dar el mismo resultado en ambos lados. Veamos, tenemos aquí un ejemplo. Tenemos menos 5 más 14 y más 3. Tengo un número negativo y dos números positivos. El menos 5, el más 14 y el más 3. Entonces, vamos a agrupar en primera instancia al menos 5 con el más 14 en un solo paréntesis y el más 3 lo dejamos independiente. Menos 5 más 14 agrupados en un solo paréntesis y sumando con el 3. Debería ser igual o debe ser igual. Ahora, agrupar de otra manera esos términos, entonces el menos 5 yo lo puedo dejar también independiente y agrupo el 14 y el 3 en un paréntesis. Entonces, si nos damos cuenta, la estructura es distinta, la agrupación es distinta, la asociación de estos números es diferente. En el lado izquierdo del signo igual está menos 5 más 14 agrupados en un solo paréntesis y del lado derecho he agrupado el 14 y el 3. ¿Sí? Vamos a comprobar que en realidad se cumple lo que nos dice la ley asociativa.
Entonces tengo, desarrollo lo que está dentro del paréntesis en primer lugar. Y nos encontramos con el mismo caso anterior, que tengo un número positivo y tengo un número negativo. Entonces los resto los restos entre sí, es decir, 14 menos 5, me quedaría 9. Y veo que signo va en el resultado. La ley de los signos de la adición nos dice que se restan y se conserva el signo del valor mayor. En este caso, el 14 es el valor mayor. Entonces quedaría positivo y luego bajo también el 3. Debería ser igual a menos 5, lo bajo así como está porque todavía no lo he desarrollado con otro. Y el signo de más, el signo positivo, y aquí desarrollo el siguiente paréntesis. Entonces aquí tengo dos números positivos, es mucho más fácil de sumar. 14 más 3 me da 17. Entonces ahora tengo dos expresiones, dos sumas distintas, de un lado y del otro lado del signo igual. Entonces vamos a confirmar que de un lado nos va a dar un valor igual al que nos va a dar en el otro lado del signo igual, lado derecho. Entonces tenemos 9 más 3, nos quedaría 12. 9 más 3 es 12. Y aquí tengo una resta otra vez y tengo más 17 menos 5, me quedaría 12. ¿Por qué 12? Porque el valor mayor es 17 y conservamos el signo del valor mayor. Entonces hemos encontrado y hemos demostrado que efectivamente se cumple la ley asociativa que nos dice, repitamos, que nos dice que agrupando de diferentes maneras los términos sin cambiar los signos, ¿sí?, respetando la estructura original de la operación, nos va a dar el mismo valor. ¿Sí? De esta manera podemos comprobar, ¿sí?, que se cumple tanto la ley conmutativa como la ley asociativa en el conjunto de los números reales. Hola chicos, con la bendición de Dios, adelante. Seguimos en este estudio de las propiedades de los números reales. ¿Sí? Recordando que los números reales son el conjunto mayor o el conjunto que abarca totalmente todos los números, aparte de los números imaginarios. Bueno, ese tema de los números imaginarios es un tema que lo vamos a ver más adelante. Pero todos los números que se puedan contar, positivos, negativos, fracciones, decimales, raíces cúbicas, raíces cuadradas, etcétera, incluido el 0, están dentro del conjunto de los números reales. Es decir, el conjunto de los números reales es el gran conjunto, el universo de todos los números. ¿Sí? Bien, hoy, o en este momento, vamos a ver las propiedades de los números reales de la multiplicación o el producto. ¿Sí? Tenemos asimismo, como en las propiedades de la adición, tenemos la ley conmutativa y la ley asociativa, la más importante. ¿Sí? ¿Qué nos dice la ley conmutativa? ¿Sí? La ley conmutativa nos dice, según el esquema que tenemos aquí, la fórmula, nos dice que si yo multiplico un número por otro, va a ser igual a la multiplicación de ese mismo número por el otro número, pero cambiado el orden. Es decir, el orden de los factores no altera el producto. Es decir, si yo multiplico A por B, me va a dar igual a que yo multiplique B por A. ¿Sí? Entonces vamos a verlo por medio de un ejemplo. Suponiendo que tengamos menos 5 que multiplica con menos 7, que debería ser igual si yo multiplico el menos 7 en primer lugar por el menos 5 en segundo lugar. Entonces, ¿qué nos dice la ley de los signos de la multiplicación o el producto? Nos dice que si yo tengo dos números con el mismo signo, es decir, menos por menos, el mismo signo, menos por menos, negativo en este caso, me va a dar como resultado positivo. Menos por menos, más por más, más. Entonces tengo menos por menos, me da más, 5 por 7, me da 35. Y en el otro caso tenemos lo mismo. Menos por menos, más, da positivo, 7 por 5, 35. Entonces hemos confirmado con un ejemplo de que la ley conmutativa se cumple. ¿Sí? No se olviden que estas letras que usted ve aquí, en matemáticas las usamos bastante, prácticamente para todo. Algebraicamente, en el álgebra principalmente, se utilizan las letras o símbolos para representar cantidades, números, fórmulas, etcétera, expresiones, todo tipo de expresiones. Eso es la magia de las matemáticas, que yo puedo darle valores a las letras, a los símbolos que yo utilice. ¿Sí? Bien, tenemos en segundo lugar la ley asociativa, que nos habla de asociar, de agrupar. O sea, leyendo y siendo un poquito
lógicos, leyendo asociativa significa asociar. Entonces, ¿qué nos dice acá? Nos dice que si yo asocio o agrupo a dos términos de diferentes maneras, voy a encontrar el mismo valor. Si aquí tengo A por B agrupado en un paréntesis y luego multiplica por C, igual o debe ser igual a, dejándolo afuera A independiente, por, y luego agrupo en otro paréntesis B por C. Es decir, lo he agrupado de una manera de este lado de izquierdo y lo he agrupado de otra forma en el lado derecho. Siempre respetando los signos, no cambiándole los valores ni los signos de las expresiones que nos den o los números que nos den. Veamos un ejemplo. ¿Sí? Si tenemos, por ejemplo, menos 3 por 5, y este también multiplica por menos 4, debería ser igual. Ahora lo voy a agrupar de otra forma. Lo voy a agrupar, el menos 3 lo dejo afuera del paréntesis, y dentro del paréntesis o de la agrupación coloco 5 por menos 4, porque el 5 es positivo y el 4 es negativo. 5 por menos 4. Entonces, debería darme el mismo valor en ambos casos. Vamos resolviendo el paréntesis del primer término. Tenemos menos por más me va a dar menos 3 por 5, 15, y esto multiplica con menos 4. O sea, ahora tengo otra multiplicación más que tengo que desarrollar. Entonces tengo menos por menos, me da más, 15 por 4, 60. ¿Sí? Menos por menos, más 15 por 4, 60. En el otro extremo, o en el otro término, vamos a encontrar el mismo valor. Tenemos menos 3 que multiplica con este paréntesis. Y aquí tengo que desarrollar ese paréntesis. Tengo más por menos me da menos 5 por 4, 20. Repito, más por menos. ¿Por qué más por menos? Porque el 5 es positivo y el 4 es negativo. La ley de los signos. De la multiplicación del producto me dice que cuando tengo dos números de distintos signos, da el resultado negativo. Es decir, más por menos me da menos. Entonces 5 por 4 me da 20. Ahora tengo que multiplicar este menos 3 por el menos 20. Recuerde que aquí se expresa una multiplicación. Menos 3 por menos 20. Menos por menos me da más y 3 por 20 me da 60. Entonces de esa manera hemos resuelto y hemos encontrado o confirmado que se cumple la ley asociativa de la multiplicación o el producto en los números reales. Recapitulando, haciendo un repaso, los números reales son el gran conjunto de todos los números. Tenemos la ley o la propiedad de los números reales de la multiplicación o el producto, que son principalmente la conmutativa y la asociativa. La conmutativa nos dice que si yo tengo dos términos o dos números multiplicándose entre sí y luego le cambio el orden, ¿sí? Es decir, el primero lo pongo en segundo lugar y el segundo lugar en primer lugar, entonces no altera el producto, me va a dar el mismo valor. Y la ley asociativa me dice que si yo agrupo términos de diferentes formas, voy a encontrar el mismo resultado, siempre y cuando respetando los signos y los números sin cambiar su esencia. Entonces lo vimos con unos ejemplos y de esta manera hemos comprobado de que ambas leyes se cumplen. Bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de provecho esta clase. Nos vemos en una próxima oportunidad, siempre con la bendición de Dios. Bueno, espero que hayan aprendido bien este tema que les hemos enseñado hoy. Así que nos vemos en la próxima oportunidad con la bendición de Dios. Adelante.